Buenos días, doctor. A continuación, nosotros vamos a realizar la simulación de un laudo arbitral ad hoc del Mercosur, constituido para entender de la controversia presentada por la República Oriental del Uruguay a la República Federativa del Brasil, sobre prohibición de importación de neumáticos remodelados procedentes de Uruguay. El tribunal arbitral fue constituido de conformidad con el Protocolo de Brasilia, su reglamento y el Protocolo de Europetro, para la solución de controversias en el Mercosur, con fecha 17 de diciembre de 1991. Se encuentra integrado por los árbitros Dr. Raúl Emilio Vinuesa, de la República de Argentina, la doctora Maricela Basso, de la República Federativa del Brasil, y el doctor Ronald Herbert, de la República Oriental del Uruguay. El presidente fue debidamente notificado de su designación y el tribunal quedó constituido, instalado y en funciones el 17 de septiembre de 2001. El tribunal celebró su primera reunión en la sede de la Secretaría Administrativa del Mercosur el 12 de octubre de 2001 y adoptó su reglamento de procedimientos. Invitó a las partes a designar sus respectivos representantes y a constituir sus domicilios legales. Invitó asimismo a las partes a someterse al tribunal sus escritos de presentación y respuesta. Los escritos fueron presentados y recibidos por el tribunal dentro de los plazos previstos, haciéndolos conocer cada escrito a la otra parte. Las representaciones acreditadas y los domicilios constituidos. Las pruebas documentales presentadas por cada parte fueron admitidas, comunicadas a la otra parte y agregadas al expediente. El tribunal convocó a las partes a una audiencia a celebrarse en la sede administrativa del Mercosur para el día 3 de diciembre del 2001. La audiencia se celebró en la sede de la Secretaría Administrativa del Mercosur en Montevideo el día 18 de diciembre del 2001. El objeto de controversia principal es el que la portaria número 8 del 25 de septiembre del 2000 de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior del Brasil prohíbe importaciones de neumáticos remodelados de Uruguay. A continuación diré cuáles son los papeles que desarrollaremos cada uno con nuestros compañeros. Es así que tenemos como presidente del tribunal a la doctora Michelle Paulina Jurado Tapia, como parte actora en representación de la República Oriental del Uruguay, a la doctora Joyce Cabrera, la parte demandada en representación de la República Federativa del Brasil, al doctor Carlos Yuxi Quinaucho, y quien les habla desarrollará el papel de secretario. En este caso, primero se trató de dar una negociación directa, la cual no prosperó, por lo que a esta Secretaría Administrativa del Grupo del Mercado Común ha ingresado el día 15 de marzo del 2019, a través de nota 538-2001, un reclamo de visita a este organismo, iniciar las relaciones directas con Brasil por la prohibición de la importación de neumáticos remodelados procedentes de Uruguay y basándose en el artículo 2 y 3 del Protocolo de Brasilia, que manifiesta la solución de controversias a través de negociaciones directas. Asimismo, el documento manifiesta la convocatoria a los representantes del diálogo del gobierno brasileño para el día 23 de abril de 2001 para llevarse a cabo las negociaciones directas entre Brasil y Uruguay y en la ciudad de Asunción. Ahora pasaremos a simular la posesión del árbitro. Con fecha 17 de septiembre del 2019 se da inicio al proceso para la conformación de un tribunal arbitral, quienes conocerán lo ordenado por la Corte para ello. Por parte de Uruguay y Brasil se designó como presidente del tribunal a la doctora Michelle Paulina Jurado Tapia. Asimismo se designó como representante de la parte actora de la República Oriental del Uruguay a la doctora Joyce Cabrera. Por otro lado, se designa como representante de la parte demandada de la República Federativa del Brasil al doctor Carlos Yuxi Quinaucho. De esta forma, inicialmente, el tribunal queda constituido. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días con todos. Nos hemos reunido esta mañana para realizar el laudo arbitral establecido por la Secretaría del Mercosur. En primer lugar, quiero agradecer tanto a las partes por tener confianza en este tribunal para lo que se va a hacer la emisión del laudo. En primer lugar, tanto las actuaciones del tribunal
fueron registradas por la Secretaría Administrativa del Mercosur y estas fueron realizadas conforme al Protocolo de Brasilia y el Protocolo de Europreto y sus propias reglas y procedimientos que están establecidos en otros protocolos. Asimismo, las actuaciones de las partes se han efectuado de conformidad con los instrumentos legales del Mercosur, en consecuencia y teniendo los alcances tanto previstos en el artículo 20 del Protocolo de Brasilia y también en el Protocolo de Europreto. Plena capacidad para emitir este laudo en el presente caso con la forma y los alcances establecidos en el artículo 20 y 21 de los protocolos ya mencionados. Por favor, señor secretario de este tribunal, tenga la bondad de tomar asistencia y verificar si se encuentran las partes presentes. Claro, señora presidenta. Solicito a cada una de las partes se presente para de esta manera poder constatar su asistencia. Buenos días, miembros del tribunal. Soy la representante de la República Oriental de Uruguay y vengo hoy día como parte accionante de la presente causa. Buenos días, Tribunal Levital, señor secretario, parte accionante. Soy el doctor Carlos Javier Yuxi, representante de la República Federativa del Brasil. Nos encontramos presentes. Señora presidenta, se ha constatado que cada una de las partes se encuentran presentes. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, el representante de Uruguay manifiéstese sobre los alegatos de hecho. Por favor, continúe. Miembros del tribunal, soy la doctora Joy Javier Reascos, intervengo dentro de este procedimiento arbitral, como ya había mencionado antes, representante del Uruguay. Como parte reclamante, el objeto de la controversia está constituido fundamentalmente por la portuaria número 8 del 25 de septiembre del 2018, emitida por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior, ya que se dispuso que no se liberarán licencias de importación de neumáticos recauchatados, sea como bien de consumo o como materia prima. Además de esto, se clasificó la posición 440.12 de la nomenclatura común del Mercosur, mismo que en el objeto de la controversia también se incluye que todos los otros actos de Brasil, ya sean conectados directos o indirectamente con la mención portuaria, y con su ilegitimidad. Asimismo, con las consecuencias de todas las medidas tendencias a obstaculizar el acceso al territorio brasileño y la comercialización interna en dichas mercaderías. Eso en cuanto a mis alegatos iniciales, señora miembro del tribunal. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor abogado representante de Brasil. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza, miembro del tribunal, perdón. Parte accionante, buenos días, señor secretario. Dentro de este presente procedimiento arbitral, primero voy a establecer mi legitimidad como representante designado por la República Federativa del Brasil, como parte accionada por la República Oriental de Uruguay. En primer lugar, el objeto de la controversia de nuestra posición es la aceptación de los actos presentados por Uruguay. Nosotros acogemos y basándonos en la portaria SEX número 800, que fue adoptada por el Protocolo de Brasilia, mismo que nos permite adoptar este conocimiento, pero que también, señores del tribunal, señora presidenta, no debemos romper el equilibrio entre las partes involucradas al admitir en esta fase que se introduzcan nuevos hechos que ayudan a la dilación en la reclamación, lo cual excluye la importación de neumáticos reencauchetados o remodelados, ya que éstas no cumplen con el debido procedimiento para poder ser importados desde la República Oriental del Uruguay. Además, mencionamos de que, como recomienda la portuaria TEX 891 del Protocolo de Brasilia, de buscar primero la solución de controversias por medios de negociaciones directas. Cabe recalcar que, de acuerdo a lo mencionado por el señor secretario, siendo así que se dio la reunión el 23 de abril del 2019, por insistencia de Uruguay, no se obvió de informar con claridad la controversia al gobierno del Brasil, por lo que no se dio debidamente unas negociaciones directas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado.
Las partes por sustentar muchas gracias por sustentar los hechos de la controversia. De este momento pasaremos a la presentación de sus alegatos. Tiene la palabra el representante de Uruguay. Por favor, pronúncese sobre sus alegatos. Tiene la palabra. Muchas gracias por la pauta, señora presidenta. Como se mencionó anteriormente, con la adopción de la portuaria número 8 del 25 de septiembre del 2020, evidentemente se está estableciendo una prohibición de importación de neumáticos remodelados procedentes de Uruguay al territorio brasileño. Sin embargo, la legislación interna de Brasil anteriormente establecía que a través de la portuaria número 8 del 13 de mayo de 1991, únicamente una prohibición a la importación de neumáticos usados, no a la importación de los neumáticos catalogados como recauchatados o remodelados, evidenciando que en el marco normativo vigente en Brasil con anterioridad al dictado de la portuaria número 8, permitía la importación de neumáticos remodelados provenientes de Uruguay. En tal virtud, la portuaria número 8, contraria a lo que fue la práctica comercial que se constató hasta su sanción, esto es la exportación regular de neumáticos reformados desde Uruguay y otros países hacia Brasil, además de la importación y aplicación del marco normativo hasta entonces vigente, aplicada y ejecutada por diversos órganos del Estado brasileño, que habilitaba la referida práctica comercial. Por tal motivo, es que en esta nueva prohibición contenida en la portuaria número 8, se presenta una vulneración de la normativa del Mercosur, en los principios de derecho internacional aplicable sobre la materia en mención. Es así, señora jueza, que eso es en cuanto a los antecedentes que me competen. Por otra parte, tenemos los fundamentos de derecho que basamos nuestra acción, en donde se manifiesta que una vez que se han contextualizado los hechos conforme a la normativa fundacional del Mercosur, de acuerdo al artículo 1 del Tratado de Asunción, se expresa que el mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través y entre la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Asimismo, conforme con lo dispuesto al artículo 2 del literal B del anexo 1 del Tratado de Asunción, se entiende por restricción cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual un Estado impide o dificulta la decisión unilateral del comercio recíproco, que ya se había establecido previamente. Además, de igual manera, se está violando el principio generales de derecho internacional con la portuaria en cuestión, ya que se afectan principios reconocidos como el Pacta Sunt Servanda y el de buena fe. Además, el reconocido en cuanto al Convenio de Viena sobre derechos y tratados internacionales, el cual establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Dichos principios adquieren más relevancia y profundidad de los procesos de integración, también mismo que afectan también al principio de Estoppel o Veniere, además contra factum promedium, el cual establece que nadie puede actuar en contra de los principios actos. Esto según el artículo 45 del convenio antes citado, el de Viena. Es así que se denotan inconsistencias en la conducta previa de Brasil, ya que anteriormente sí se permitía la explotación de neumáticos recauchatados o remodelados provenientes del Uruguay, pero actualmente no lo hace. Es por tal motivo que notablemente Brasil, con su accionar, establece prohibiciones de importación de neumáticos recauchatados provenientes del Uruguay, y esta está constituyendo barreras y obstaculización al comercio previamente ya establecido. Nuestra pretensión dentro de este accionar es que se solicita hasta este tribunal que se recomiende la anulación de todas las disposiciones jurídicas sobre las prohibiciones de sobre los remaches recauchatados que Brasil interpuso ante el comercio de este tipo de neumáticos provenientes de Uruguay. Además, ya que se está ocasionando graves perjuicios económicos tanto a las empresas que ya se estaban dedicando a esta venta
como la comercialización y exportación de dichos productos que provienen del país al que se representa. Muchas gracias. Eso es en cuanto a mis alegatos, señora jueza. Muchas gracias, por favor. Cedo la palabra al representante de Brasil. Pronúnciese sobre sus alegatos, por favor, abogado. Gracias, señora presidenta del tribunal. Este alegato lo voy a dividir en tres partes. En la primera parte demostraré los antecedentes. En primer lugar, estableciendo, como dice la portuaria DEX número 891, de acuerdo al protocolo de Brasilia, de buscar una solución de controversias por medios de negociaciones directas. Por la otra parte, es decir, por la República Oriental del Uruguay, no tuvo tal aceptación ni buena fe que se debió hacer para este tipo de negociaciones. En segundo lugar, de acuerdo a la portaria SEC 800 y lo dispuesto en la resolución del Grupo Común del Mercado Común número 109/94, de acuerdo al régimen de importación de bienes usados existentes ya en Brasil, que estuvo vigente desde 1991, consideramos que los neumáticos reencauchetados son bienes usados independientemente de haber sido objeto de algún tipo de proceso industrial para poder alargar su vida hasta el día de hoy. Tercero, la portaria 8.00 prohíbe expresamente las importaciones de neumáticos reencauchetados que existían por fallas de que no constan en el comercio exterior SICSCOMES y que con la finalidad de no otorgar licencias de importaciones se considera solamente la condición de usado de un bien. Es por tanto que varios importadores han logrado burlar la prohibición de importación de bienes usados utilizando esta portaria que está mal enfocada hasta el día de hoy. En cuarto lugar, de acuerdo a la resolución del CONAMA, establece en el número 258, número raya 99, al tratar de una importación de neumáticos reencauchetados, que estaría solamente proviniendo de manera prescriptiva que en la eventualidad de una importación de neumáticos reformados o también para darles un destino final medioambiental, de acuerdo a lo que establece las decisiones del Mercosur. Consecuentemente, a este acuerdo de tratamiento de bienes usados en el ámbito del Mercosur dispone en el artículo 2 de la resolución del Grupo del Mercado Común número 109/94, que hasta que se concluyan los trabajos de modernización sobre los temas de protección ambiental, los Estados partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre la importación de bienes usados o reencauchetados, incluso en los que se refiere a la definición de bienes usados en régimen de reacondiciones o remodelados. En este sentido, la República del Brasil ha actuado de buena manera y de manera legal. En segundo lugar, voy a establecer los fundamentos de derecho, en este caso de acuerdo al artículo 28 del Protocolo de Brasilia, en el que se referente a la pretensión prohíbe la ampliación del objeto de la controversia en instancia arbitral, en primer lugar como consecuencia del objeto de la presente controversia, se refiere exclusivamente a la portaria 8.00 y en base al decreto 3919 del 2019 y a la portaria intro número 133 del 2019, sostenemos que no se inscriben dentro de la misma lógica de la portaria 8.00, a lo que hace referencia como pruebas la parte de la República Oriental del Uruguay, y por lo tanto no pueden ser consideradas como normas complementarias o modificatorias en la portaria referida. Además, Uruguay no ha individualizado las normas del Mercosur, violentadas por aquellas normas internas. Uruguay, de acuerdo a sus fundamentaciones pseudo existentes, no individualizadas, atentan contra el derecho a la defensa de la República del Brasil en esta instancia arbitral. Y finalmente, estimada presidenta del tribunal, de acuerdo a nuestra pretensión, solicitamos que bajo su venia, y como lo mencionamos el gobierno brasileño, se puso a disposición a este tribunal para aclarar los papeles del CONAMA y del Ministerio del Medio Ambiente de nuestro país, de acuerdo a la política y a la legislación ambiental. Además, Brasil nunca tuvo una conducta capaz de fundamentar una legítima creencia de importaciones de neumáticos reencauchetados, donde no estaban incluidas en la prohibición establecida en la portaria 8.91. Es así que la pretensión de la parte reclamante carece de fundamento legal
de la portalia 8.00, ya que no guarda en relación y es incompatible con los compromisos asumidos por el país en el ámbito de la Mercosur. En definitiva, señora Presidenta del Tribunal, solicitamos que se declare rechazado el reclamo por la parte de Uruguay en la presente controversia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tomando en consideración los alegatos de ambas partes, se determina que en el tratamiento tanto de las decisiones del libro de comercio respecto a la eliminación de restricciones según la normativa fundamentada en Mercosur al artículo 1 del Tratado de Asunción, que expresa que este mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equitativa. De acuerdo a lo que ha dispuesto el artículo 2, literal B, del anexo 1 del Tratado de Asunción, se entenderá restricciones algunas mediante el carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual un Estado parte por decisión unilateral del comercio recíproco, siendo así los principios generales de una materia de integración en donde para los Estados es importante la compatibilidad del libre comercio y las normas internas de comercialización del producto. En razón de lo anterior, se ha considerado el tribunal y concluye lo siguiente. Ha existido durante la década ha existido específicamente un flujo comercial hacia Brasil de neumáticos recauchados, provenientes de Uruguay, compatibles con la legislación interna de Brasil, aplicada a partir de la portaria. En segundo lugar, a partir de los actos concluyentes de distintos órganos públicos del Estado brasileño, quedó acreditado que los neumáticos recauchados no fueron considerados como usados y por lo que no quedarán comprendidos en la prohibición de importación de neumáticos usados. En tercer lugar, la decisión impone a los Estados partes la obligación de no adoptar medidas restrictivas al comercio recíproco. Es así que las decisiones e importaciones, nuevas restricciones en el comercio recíproco ya están existentes. Mediante una resolución es una excepción al esquema en tanto en el artículo 1 del Tratado de Asunción y también sus anexos, condicionado al contenido de la decisión, que en este presente caso limita los alcances de la antedicha resolución respecto a los bienes usados y admitidos en el comercio recíproco existente. Hay que tomar en consideración que independientemente de los hechos de no ser compatible la decisión, contradice tanto a los principios generales del derecho, especialmente al principio cuya aplicación en el presente caso reafirma los postulados básicos relativos al objeto. Es por ello, por favor, señor secretario, sírvase ahora mismo a notificar el presente laudo a las partes que han intervenido en el presente proceso. Gracias. Siendo las 12 de la mañana, las partes quedarán notificadas y finalmente por unanimidad decidimos que de conformidad a lo que nos está estableciendo el artículo 21 del Protocolo de Brasil, tanto en su artículo 18 del procedimiento y las reglas de este tribunal, las partes tienen 60 días desde su notificación para cumplir con lo que se ha decidido en este presente laudo. Gracias. Como comentario grupal, nosotros hemos sacado como conclusión que es fundamental potencializar el sistema arbitral como un mecanismo preferencial de resoluciones de conflictos, ya que ha quedado en evidencia la eficacia y la celeridad con la que se resuelven las controversias principales en los conflictos comerciales.
El arbitraje agilita los procesos y brinda un sistema más flexible y pertinente a las partes para determinar tanto las condiciones del proceso, garantizando y protegiendo los derechos al debido proceso, y además posee un esquema procesal que es adecuado, que se ha convertido en un líder mundial para las resoluciones de litigios y para garantizar la justicia, dejando a un lado ciertos formalismos y diligencias que lo único que hacen es entorpecer y retardar el proceso sin brindar una verdadera solución. Es por eso que el sistema arbitral se ha considerado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes tanto pueden someterse de mutuo acuerdo a las controversias o susceptibles de transacción existentes o que pueden darse en un futuro para que éstas sean resueltas por los tribunales de arbitraje y admitidos por los árbitros independientes que se van a conformar para conocer dichas controversias. También hemos concluido que el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo tanto de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre las controversias que se obligan las partes. Al escoger el árbitro, las partes están optando por un procedimiento privado de soluciones de controversias en lugar de acudir a los tribunales. Y respecto al laudo, podemos mencionar que el laudo es una decisión que va a emanar tanto de los árbitros que ponen el término al proceso arbitral y estas van a resolver de forma definitiva las controversias que las partes sometieron a su conocimiento. Eso es todo a la conclusión. Muchas gracias. Como otro punto de conclusión para poder aclarar dentro de este proceso arbitral, a nivel internacional hemos tomado en cuenta, de acuerdo a los reglamentos del Protocolo de Brasilia y al reglamento del Protocolo de Europret, de acuerdo a lo que establecerá Mercosur. Por eso es que dentro de este procedimiento tiene tres fases. El primero es las negociaciones directas y el segundo son las comprobaciones de los hechos, y de acuerdo a lo que se lleva la resolución, el tribunal arbitral es en base a los decretos o ordenanzas o leyes de que pueda ser de una parte u otra parte entre países, tienen controversias de acuerdo al tema de lo económico, de lo político o de lo social.